Un cordial saludo a todos ustedes. Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio de la carrera de Ingeniería Industrial del séptimo semestre. Los integrantes de mi grupo son Apaza Daisy, Condori Alan, Gutiérrez Fabiola, Simón Kenta y mi persona Ticona Blanco Jeque. El tema que vamos a presentar es decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores y el diseño de funcionamiento usando multiplexores. Bien, comencemos. Vamos a empezar explicando lo que es el multiplexer. El multiplexer, o como generalmente se lo abrevia MUX, es un dispositivo electrónico que dispone de n entradas de datos, una sola salida de datos y m líneas de selección. A través de las m líneas de selección se puede elegir cuál de las n entradas tendrá una conexión directa con la salida. Haciendo una analogía eléctrica del MUX, se comporta como una llave selectora. Es necesario aclarar que las entradas y las salidas pueden ser digitales o analógicas, con lo cual tenemos ya una clasificación desde el punto de vista del tipo de señal que se maneja. Ahora veamos lo que es el multiplexer digital. El multiplexer digital está compuesto por un circuito combinatorio, generalmente con las compuertas AND o las compuertas NAND, negadores y una compuerta OR o NOR de la salida. Veamos un ejemplo en la figura 1, que corresponde al circuito de MUX8 74LC151. En dicha figura se ve el diagrama de conexionado de dicho integrado y en la figura 2 su diagrama interno y la tabla de verdad del 74LC151. Las dos principales aplicaciones de un MUX son: el primero, selector de fuentes de señal; el segundo, generador de funciones. Empecemos por lo que es el selector de señales. Dado que se puede elegir una de entre n entradas posibles, un uso lógico sería el de selector de diversas fuentes de señales digitales, para que sola una pueda conectarse con la salida. Ahora, lo que es el generador de funciones, si se analiza con detenimiento el circuito MUX 74LS151, se puede observar que básicamente se compone de una compuerta OR, considerando la NOR, más el negador para salir por Y. Esta está compuesta de 8 entradas, donde cada una de esas entradas proviene de la compuerta AND, de por medio, de una entrada de datos que va a ser diferente. Multiplexer analógico. ¿Qué es un multiplexer analógico? También conocido como MUX, es un dispositivo electrónico que permite conmutar una señal analógica entre varias entradas hacia una única salida. Funciona de manera similar a un interruptor múltiple, permitiendo seleccionar una de las entradas y dirigirla hacia la salida. ¿Cómo funciona un multiplexer? El MUX selecciona una entrada y comparte su señal hacia la salida. Es importante destacar que el MUX no puede leer diferentes entradas al mismo tiempo, solo puede leer la entrada que está seleccionada en el momento. Multiplexer analógico. ¿Qué es un multiplexer analógico? También conocido como MUX, es un dispositivo electrónico que permite conmutar una señal analógica entre varias entradas hacia una única salida. Funciona de manera similar a un interruptor múltiple, permitiendo seleccionar una de las entradas y dirigirla hacia la salida. ¿Cómo funciona un multiplexer? El MUX selecciona una entrada y comparte su señal hacia la salida. Es importante destacar que el MUX no puede leer diferentes entradas al mismo tiempo, solo puede leer la entrada que está seleccionada en el momento. Veamos un circuito de un multiplexer analógico con tecnología CMOS, el CD4051. Las características de esto es de una alimentación variable de 3 a 18 voltios, un rango de temperatura entre menos 40 a 85 grados centígrados y las tensiones de entrada y salida.
de entrada a nivel alto es de 3,5 voltios. La salida a nivel bajo es de 0,5 voltios. Buenas tardes. Continuando con la exposición, podemos decir qué es un demultiplexer. Es un dispositivo que permite seleccionar, por lo cual tiene n salidas, pero tiene una sola entrada. Los demultiplexores, o también conocidos como demux, son dispositivos que nos sirven para recibir una señal eléctrica y dividirla en diferentes salidas. Es decir, que estos dispositivos solo tienen una entrada, pero varias salidas. Asimismo, indicamos de cómo es el funcionamiento de un demultiplexer. El funcionamiento de esto es cuando el multiplexer es la inversa del multiplexor. Esto quiere decir que da señal de entrada y se divide en diferentes salidas. Este dispositivo utiliza también compuertas lógicas para poder separar las señales. Dentro de las compuertas solo utilizan dos tipos: la AND, que tiene todas las entradas de la señal, y el NOT, que sirve para hacer la selección de una compuerta electiva. En la parte de un diagrama en bloques de un demultiplexer o un DEMUX, podemos ver en los dos gráficos que en uno tiene una entrada, tiene 4 salidas y 2 entradas de elección. En la parte de derecha tenemos igual. Tenemos una línea de datos de entrada, 6 líneas de datos de salida y 3 líneas de control que nosotros llamamos entradas de selección. Aquí también podemos indicar que hay diferentes tipos de multiplexores, que son de una entrada 2 salidas, una entrada 4 salidas, una entrada 8 salidas, una entrada 16 salidas. Asimismo, podemos también decir las partes de un demultiplexor, que es una entrada, salidas, que ya dijimos que pueden ser 2, 4, 8 y 16. Los selectores, que sirven para elegir la entrada que queremos activar para leer los datos. Y el enable, que sirve para activar y desactivar el circuito por completo. Aquí tenemos un ejemplo de un demultiplexor. En este caso tiene una entrada y 2 salidas y una entrada de selección. Tenemos la salida sub 0, la salida sub 1 y ahí en este ejemplo tenemos la tabla de verdad. También podemos indicar que en las tablas de verdad vemos el funcionamiento de un circuito del que haremos uso de un demultiplexor y así trabajar y haciendo un diagrama. Bueno, continuando también tenemos los decodificadores, los cuales son los dispositivos digitales que tienen múltiples salidas que son controladas por línea de datos o línea de control, según su específica en su tabla de verdad. Bueno, en sí tenemos que ver también que existen varios tipos de decodificadores dependiendo de la aplicación también. Uno sería que tienen 2 salidas, otro también sería cuando se ingresa un código en las líneas de selección, se activan únicamente la correspondiente salida de un código, ¿no? Tenemos también los decodificadores BCD a 7 segmentos. Este va a convertir un dígito BCD de 4 bits a las 7 salidas necesarias para controlar un display de 7 segmentos. Como ejemplo tenemos aquí, como en la imagen, el CD 4511, las cuales va a tener las entradas ABCD, las salidas ABCDFG para los 7 segmentos. También va a tener las líneas de control adicionales, cuál va a ser el LE, el LT y el BI. También tenemos los decodificadores estándar. Este decodificador simplemente activa una entre 2 salidas cuando se ha introducido el código binario correspondiente a las n entradas de selección. Una de las aplicaciones más importantes de este tipo de decodificador es como el generador de chip select. Es un circuito basado en un microprocesador o un microcontador. También vamos a tener el decodificador BCD a decimal. Estos van a tener 4 entradas para un dígito BCD, las cuales también igual van a tener tienen 10 salidas numeradas del 0 a 9, como podemos ver en la imagen. También va a tener una salida correspondiente al número BCD de entrada se activa.
Ahí podemos ver en la imagen todos los componentes que se va a ver, ¿no? También pueden ver la tabla de verdad. Bien, hablemos de los codificadores, donde es un circuito combinacional integrado que tiene hasta 2 entradas y 2 salidas, donde la función que desempeña es mostrar la salida a la comunicación correspondiente del código binario. Y existen 2 tipos. Están los codificadores sin prioridad y los codificadores con prioridad. Las aplicaciones que puede tener en el campo los codificadores son en la industria automotriz, robótica, automatización industrial, medicina y telecomunicaciones. Un ejemplo de los codificadores sería el siguiente. Si la entrada 5, la de más prioridad, pone HLHL o 1010, que es el número binario, pero negado. Otro ejemplo sería que para que se marque la entrada 0, deben estar las otras entradas en nivel alto. En este caso, la salida se va a marcar HHHL. Bien, y por último hablemos de las llaves analógicas, o llamados también interruptores analógicos, que son componentes electrónicos que permiten el paso o interrupción de las señales analógicas, bajo el control de la señal digital. Podemos ver 3 aspectos de su funcionamiento: el control digital, que varía típicamente de 0 a 1, bajo y alto, y la señal analógica, que puede ser una corriente o voltaje, y bajo ruido, donde están diseñadas para introducir la mínima cantidad de ruido o distorsión. En el ejemplo que podemos ver a continuación, una de las llaves donde se ha alimentado el chip con BDD es igual a 5 voltios y BSS menos 5 voltios, a fin de poder admitir señales de tensión analógicas de más o menos de 5 voltios de amplitud. Soluciones. En el tema de decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores, son bloques fundamentales en el diseño de sistemas digitales. Los decodificadores se utilizan para seleccionar directamente una entre varias posibilidades. Son útiles en las aplicaciones como enrutamiento de datos y la generación de formas de ondas. Los codificadores cambian el código en el que se expresa la información. Pueden presentar la misma información en palabras binarias de diferentes formas según el código utilizado. Multiplexores organizan y seleccionan líneas de transmisión de información digital, y los demultiplexores se utilizan para distribuir una señal a múltiples salidas. Ayudan a descomponer una salida en sus componentes originales. Ahora nos toca hacer las recomendaciones. Se recomienda hacer el uso del DEMUX, usarlo como decodificador dentro de los sistemas de seguridad en los bancos. El de tener en cuenta que día a día todo esto de la tecnología va evolucionando, y es también por ello que nosotros debemos estar constantemente actualizándonos para poder adquirir más conocimientos del manejo de los multiplexores, de los decodificadores, de los codificadores, de los demultiplexores, de las llaves analógicas y otros, y así también poder interpretar los mismos y tener en cuenta todo lo visto en este tema para poderlo aplicar cuando sea necesario. Gracias.